Muy bien. El Señor les bendiga. ¿Sí? El Señor les bendiga mucho. Hoy vamos a leer Hechos, capítulo 18. ¿Se acuerdan lo del domingo anterior? Una idea clara que con esa idea usted sobrevivió toda la semana, a ver. Es una forma de decir sobrevivir, ¿sí? ¿Sí? ¿Hay alguien que me diga qué es lo del domingo anterior? ¿Sí, Graciela? El mensaje del Evangelio, ¿sí? ¿Cómo, de cuántas maneras se puede dar el mensaje del Evangelio? ¿Sí? Un mismo mensaje de diferentes maneras, ¿sí? Bueno, hay mucho más de lo que habló Moisés en realidad, ¿sí? Muy interesante. Bueno, en el capítulo 18, vamos a leerlo, ¿sí? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Esta visión, ¿sí? Esto que le habla el Señor es muy importante, ¿sí? En la visión a Pablo se le dicen, ¿sí?, varias cosas, ¿sí? Primero, en esta visión se le dice que no tema. No temas. Segundo, si no habla, ¿sí? El temor te impide hablar. Y la tercera cosa le dice, no calles, ¿sí? Tenés que hablar. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Significa que el cuidado de Dios, ¿sí? Que nadie te va a tocar, al menos que Dios quiera. ¿Amén? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Y lo siguiente es algo que es muy fuerte: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Muy bien. Esto, ¿sí?, cuando lo vemos así, ¿sí?, es como que uno no se da cuenta de lo que mira Dios y a lo que Dios llama pueblo, sin que todavía incluso sea pueblo. Está bien, ¿no? Incluso sin que todavía sea pueblo, ¿sí? Porque ¿cómo se transforma una persona en pueblo del Señor? A través del Evangelio. Por eso le decía a Pablo que no temiera, que está bien estas cosas. Ahora, es interesante esto, ¿sí? Porque lo que yo quiero hablarles en realidad tiene que ver con mantener una visión, ¿sí? Mantener la visión, tomar la visión y llevarla a cabo, ¿sí? Esto es lo que recibió Pablo, ¿sí? Y se va confirmando
a lo largo de su vida. ¿Sí? Y uno tiene que seguir hacia ahí. Ahora, lo primero que vamos a hablar, ¿sí? Usted recuerde lo que hablamos hace un rato, ¿sí? Recuerde eso cuando el Señor dice que tiene mucho pueblo. ¿Sí? Mucho pueblo. Esto, ¿se acuerdan del profeta que decía que había quedado solo? ¿Sí? ¿Quién era ese profeta? Elías. Era un profeta, ¿sí?, muy reconocido, ¿sí? Y era un profeta que había hecho un montón de cosas y el Señor se manifestó. Es más, era un hombre que incluso mató no sé cuántos profetas de los Baales, está bien, ¿no? Y hizo descender fuego del cielo, ¿sí? ¿No? Todas estas cosas que dice, ¡oh!, ¿no? Y después cuando se levanta una mujer, ¿sí? Una mujer que se llamaba Jezabel, ¿sí?, que lo quería matar, se escondió en la cueva, ¿sí? Era como un profeta muy, muy fuerte, pero de repente dejó de ser fuerte, ¿sí? Y tuvo temor. Se escondió. Y él dice, bueno, he quedado yo solo, decía. Y el Señor dijo, no, todavía tengo, ¿sí? ¿Cuántos eran? ¿7.000 eran o 70.000? 7.000 que no han doblado sus rodillas, dice, ante Baal. Esto significa que lo del Señor lo desconocemos y que tenemos que, para conocerlo y para poder entrar en lo que el Señor quiere, sí necesitamos la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero no solamente la dirección del Espíritu Santo, sino también tener clara la visión que tenemos. ¿Sí? Si no tenemos visión, no tenemos una dirección tampoco. ¿Sí? Entonces, vamos a leer, dice capítulo 18, versículo 1, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. ¿Sí? En Corinto, ¿sí?, halló a un judío llamado Aquila, ¿sí? Aquila con su mujer, ¿sí?, Priscila. Es interesante poder saber de ellos y poder indagar un poco, ¿sí? Ellos eran natural, o sea, venían del Ponto, ¿sí?, de un lugar que se llama Ponto, ¿sí? Ahora, ese lugar de Ponto es interesante saber porque incluso Pedro dirige, ¿sí?, una de las cartas, la primera y segunda carta de Pedro, está dirigida a ese lugar también, ¿sí? Y también cuando el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, ¿sí?, había gente de ahí, judíos del Ponto, ¿sí? Entonces, ¿sí?, acá lo que vamos a ver que Pablo se acerca a ellos, ¿sí? No se habla de que se le predicó el Evangelio ni nada de eso, sino que se acercó a ellos. Significa que el Espíritu Santo de alguna forma los conectó, los unió, voy a decir así, para entender, ¿sí? ¿Sí? Para que hicieran algo mayor, ¿sí?, para que el ministerio y para que esto de la prédica del Evangelio vaya creciendo. Entonces, una de las cosas que vamos a darnos cuenta es que acá se me lo menciona Aquila, ¿sí?, natural de Ponto, dice, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, dice, por cuanto Claudio lo había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, ¿sí? Andrea estaba investigando, dice que Claudio era ¿sí?, el emperador en ese tiempo, ¿sí?, y los echó a los judíos porque no quería que se mezclaran, quería mantener todo lo de Roma sin que otras cosas religiosas para ellos los contagiaran o contaminaran, ¿sí? Entonces es como que él hizo salir a los judíos, ¿sí?, y a otros hechiceros, otras cosas, los hizo sacar. Quería que prevaleciera lo de Roma nomás. Ahora es interesante eso, porque ¿cómo el Señor hace? ¿Cómo lo saca? ¿Sí? Porque también acá tenemos que ver la mano del Señor, lo saca, ¿sí? Habían venido de Italia, ¿sí? Y dice, y Pablo se acercó a ellos, y Pablo empezó a estar con ellos, ¿sí? Construían tiendas, ¿sí? Las tiendas que se dice, se llamaban, o se llaman en algunos lugares todavía, tiendas de campaña, se le dice. Son como unas carpas inmensas, ¿sí?, muy grandes, ¿sí? No son las carpas estas así chiquitas que usted va a acampar de 6 personas, 2, 4, ¿sí? No, cosas grandes, inmensas, ¿sí?, como capaz que una habitación es como todo este espacio.
Bueno, eso construían juntos, pero póngase a pensar lo siguiente, ¿sí? Lo que no se ve acá. Para que Pablo se acerque a ellos, significa que Pablo vio en ellos, ¿sí? Y ellos también tenían el Evangelio. Ellos habían recibido el Evangelio, ellos estaban sabiendo, ¿sí?, acerca del reino de Dios, ¿sí? Ahora, vamos a seguir un poco. Cuando... bueno, esto de que ellos trabajan juntos es interesante ver algo, si yo quiero decirles. En esta relación de trabajo, ¿sí?, se habla mucho del Señor. ¿Sí? Se habla mucho del Señor, no es que se queda así como, bueno, el Señor nada. Es interesante incluso cuando hay hermanos que trabajan juntos, ¿sí?, que las conversaciones sean también en el Señor. ¿Sí? Está bien, ¿no? Es interesante esto, ¿por qué? Porque otras conversaciones a veces corrompen. De verdad, ¿no? Ustedes saben que es así, ¿no? Ya entra en otro espíritu. ¿Sí? Al entrar en otro espíritu, ¿sí?, se corrompen, ¿sí?, se ponen maliciosos, se hacen malos, ¿sí? Y eso les perjudica, ¿sí?, y perjudica a la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vamos a encontrar, ¿sí?, que Pablo dice que en el versículo 4 discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea que él siempre el mismo mensaje, ¿cuál? El del Evangelio. Esto que Moisés nos estaba diciendo incluso el domingo anterior, que lo tenemos que tener muy claro en la prédica del Evangelio. Entonces, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Que Jesús era el Cristo. Esto es lo que se tiene que decir siempre. Jesús es el Cristo. ¿Sí? No es un Jesús más. No es el Jesús del sagrado no sé cuánto. ¿Sí? No es el Jesús que está en una cruz. ¿Sí? Cristo no está más en la cruz. Eso que nos han mostrado, ¿sí?, que se nos ha mostrado desde la niñez, ¿sí?, una imagen, ¿sí?, de una persona que no es Cristo, ¿sí?, en una cruz, no es Cristo. Incluso si usted tiene una cruz con una imagen, como una figura de Cristo, eso no se sirve. ¿Está bien, no? Si no le sirve, ¿por qué? Porque Cristo, ¿sí?, como decíamos, está al lado del Padre. Está en el trono, ha resucitado. ¿Sí? Entonces, cuando usted ve una cruz, o si usted tiene una cruz, o usted tiene algún tipo de imagen, ¿sí?, de algún tipo de Jesús, ¿sí?, quiero decirle, ese no es Jesucristo. Y si usted tiene una imagen que no es Cristo, ¿sí?, hay otra cosa ahí. Es otro Señor, ¿sí?, y es otro Dios. Porque el Cristo que conocemos nosotros, ¿sí?, ha resucitado y está a la diestra del Padre. Amén. Y esto nos tiene que ser muy profundo, incluso nos tendría que golpear el pecho, para decirlo así, ¿sí?, y entender, ¿sí?, que la salvación viene por medio de Él y nadie te puede salvar, ninguna imagen, ni estampa, ni ángeles que no sea Cristo. Esto es así y es muy claro. El mensaje de Pablo era este, ¿sí? El problema de los judíos es que ellos tomaban la ley como una prioridad, ¿sí? Pero el problema no era la ley, porque a través de la ley podés conocer a Cristo. El problema es que uno refleja. ¿Cuál es el problema? Nuestro problema, dicen, está en contra de la ley, ¿sí? Una cosa así. Pero en realidad es el corazón que se defiende a que Cristo entre en el corazón. Cuando no podemos cambiar nosotros, ¿sí?, cuando no podemos aceptar el Evangelio, nuestro corazón se está defendiendo de Cristo. Porque usted se está defendiendo ¿de quién? De aquel que lo puede salvar. Y usted no quiere esto. El Evangelio es muy importante recibirlo profundamente. Si usted no lo recibe profundamente, ¿sí?, va a tener un conflicto.
va a tener un conflicto y el conflicto va a ser grande. Y los judíos tenían el conflicto, entonces cada vez que había un conflicto, ¿sí?, tenían que hacer algo, lo mismo que hicieron con el Señor. Ahora, perdón. Entonces, los judíos, ¿sí?, una de las cosas que vamos a encontrar, ¿sí?, se oponían, ¿sí?, y blasfemaban. Entonces Pablo dice lo siguiente, dice, la sangre de ustedes, ¿sí?, sea sobre sus cabezas. ¿Qué significa esto? Si no quieres creer en el Evangelio, ¿sí?, eres responsable por no creer. ¿Por qué? Porque es como que incluso eres responsable de no creer, eres responsable de no seguir a Cristo. Si cuando el Evangelio, hoy decía Diego algo impresionante, ¿sí?, cuando el Evangelio llega y uno lo rechaza o se opone, ¿sí?, Pablo dice, bueno, yo ya les hablé el Evangelio, bueno, ahora yo me voy a ir a los gentiles, me voy a ir a otros, ¿sí?, me sacudo los pies, me sacudo de esto, pero yo ya les hablé a ustedes. Entonces esto que les dice Pablo lo deja delante de Dios con la responsabilidad de su propia vida por no haber creído o aceptado. Yo sé que para esto, muchos esto no lo quieren, ¿sí? Incluso uno estando en falta no quiere oír esto. Cuando digo estando en falta es que todavía hay un pecado que te domina, ¿sí? Todavía no has vencido algún pecado, ¿sí? Entonces, al oír esto, ¿sí?, vos estás como, te sentís en jaque mate. Una forma de decir, ¿está bien? Es un juego de ajedrez. ¿Sí? Te sentís ahí en muerte. Claro que estás en muerte. Pero no estás creyendo en Cristo, ¿sí?, que perdona los pecados y que te hace libre. Por eso el Evangelio es poder de Dios, que te hace libre. Ahora, interesante es, ¿sí?, que Pablo después de esto, ¿sí?, él dice lo siguiente, ¿no?, que saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, ¿sí? Pablo se acercaba también a la gente que había creído en el Señor, ¿sí? Y cuando Pablo se acerca, ¿sí?, los va confirmando, los va ayudando, ¿sí?, les va mostrando con más claridad el Evangelio, ¿sí? Imagínense que si no está el acercamiento, no está la cercanía, ¿sí?, se ve muy nublado, ¿sí? Se ve, es como que no tiene la claridad. Ahora, también Crispo dice, el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, ¿sí? Entonces se produce, ¿sí?, esto de que la gente empieza a creer, ¿sí? Hay algo que tiene que producirse en medio de nosotros, ¿sí?, es que la gente comience a creer, no solamente a aceptar a Cristo o confesarlo de alguna manera en nuestra predicación, ¿sí?, sino que también la gente comience a tener una acción, ¿sí?, de buscar al Señor. ¿Sí? Por eso es muy necesario como el contacto de esa gente. O usted lo tiene que seguir, o él tiene que ser una persona que corra hacia el Señor. ¿Sí? Se tiene que producir algo, un cambio grande en esto. Ahora, acá es donde el Señor le habla a Pablo, ¿sí? Le dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión, de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Sí? Esto a nosotros nos debería como incluso poner recontentos. Debería, ¿o no? Debería. ¿Pero lo hace? No es que la palabra no tenga poder. ¿Sí? ¿Está bien? No es que esto no tenga poder ni tenga eficacia, sino que ¿cómo es nuestro corazón? ¿Cómo recibo esto? ¿Cómo lo acepto a esto? ¿Y cómo sigo al Señor a través de esto? ¿Sí? Ahora, ¿sí?
en ese lugar se detuvo, dice, 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. ¿Sí? Lleva tiempo predicar el Evangelio, lleva tiempo enseñar a alguien. ¿Sí? Por eso no es cuestión de una sola vez. No, lleva mucho tiempo. Nosotros cuando venimos al Señor, hablo de, mi hermano y yo, estuvimos escuchando a mi hermano Matías, que ahora no está acá, está de viaje, ya están en Ensenada, que hablaba con mis hermanas, las otras más chicas, y hablaban el Evangelio y lo compartían entre ellos. Nosotros estábamos ahí cerca de ellos, en la misma casa, pero lo oíamos. Pero de a poco el Evangelio empezó a entrar, hasta que un día no dábamos más, ¿sí? No dimos más y tuvimos que venir a Cristo, ¿sí? Y eso fue re importante. Ahora, acá pasa algo, ¿sí? Donde hay un procónsul, ¿sí? Que es un gobernador o como un principal, ¿sí? de acá de Corintos, ¿sí? Del lugar, y este hombre, ¿sí? Es como una persona de autoridad. Y se juntaron, ¿sí? Unos judíos, se levantaron en un común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. ¿Sí? ¿Sí? Es muy normal esto que pase. ¿Sí? Lo agarran a Pablo, ¿sí? ¿Quiénes son estos judíos? Miren esto. Después de 1 año y medio de predicar el Evangelio, los judíos se levantan nuevamente. ¿Está bien? Vamos a entrar, uno como lo lee, y lo lee como que todo pasa rápido. ¿Sí? Pero después de 1 año y medio, acá se juntan judíos que piensan de una misma manera, ¿sí? Contra Pablo. ¿Para qué? Para que no hable más el Evangelio. Es más, el argumento de ellos es este. Dice, vinieron, lo trajeron a Pablo, ¿sí? Y el argumento era este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Sí? Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley, dice. ¿Sí? Ese es el argumento, ¿sí? Pero la realidad, el problema no es la ley, sigo diciendo lo mismo, el problema es el corazón. El problema es no aceptar, ¿sí? ¿Sí? Que Cristo ha resucitado, que Cristo es el Mesías, que es el Salvador. ¿Sí? Hay personas, yo le voy a decir algo, que incluso leyéndole la Escritura y mostrándosela y diciéndole, mirá, lee acá, ¿sí? Y uno dice que acá dice que Jesucristo es el Señor y todo eso, incluso así, ¿sí? Dice, no creo, mejor le voy a preguntar al cura. ¿Sí? Yo sé de hermanos que me han contado así, incluso gente, situaciones así. Leyendo, mirando, no entiende, no ve, está cegada. ¿Está bien, no? ¿Sí? El problema, como digo, es el corazón. El corazón cuando está oscurecido, ¿sí? Y cuando uno se pone en una conducta también, ¿sí? Resistente al Señor. Si cuanto más resistencia tenemos al Señor, ¿sí? Más oscuridad tenemos. Y esa oscuridad nunca te va a dejar ver. Y no vas a poder ver. Y uno dice, quiero, pero no vas a poder. Aunque digas, me gusta, pero no vas a poder porque no estás claro. No estás claro. Y al no estar claro, ¿sí? Vamos a usar palabras, no estar transparente, no estar claro, ¿sí? No estar abierto, ¿sí? No estar en engaños, ¿sí? Engañando, no estar en mentiras, ¿sí? O hay una palabra que se usa mucho, a veces es hipocresía, ¿sí? Entonces, estas cosas, ¿sí? Cuando alguien habla de lo del Señor, por supuesto, que no, no quiere que honremos a Dios y nos quiere cambiar la ley. ¿Cuál ley? ¿La del Señor o la de tu corazón? ¿Sí? ¿Cuál es la ley que uno quiere cambiar? ¿Sí? ¿Está bien? Ninguna. Lo que Dios hace es transformar el corazón. ¿Sí? Pero la pregunta es,
si nosotros estamos dispuestos de verdad a ser transformados. ¿Sí? Pablo, ¿sí? Me interesa este pasaje porque en este pasaje aparecen personas que se van agolpando, si voy a decir así, o como hoy cantamos, o lo que hoy alabamos, como a la misma corriente. ¿Sí? Aparece Aquila, Priscila, después aparece esta persona llamado Justo, ¿sí? Que era temeroso de Dios. Después cree otro que se llama Crispo, ¿sí? Que cree con toda su casa, ¿sí? Era un principal de la sinagoga donde Pablo hablaba, ¿sí? Este hombre dejó de ser principal, ¿sí? Y después aparece otro principal que es Sóstenes, ¿sí? Y que ese también creyó en el Señor. Y que en la carta de Corintios, ¿sí? En la primera carta dice, está el nombre de Pablo y el nombre de él que escriben a la iglesia de Corinto. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que el Señor, ¿sí? Y lo del Señor va hacia un lado. Es hacia un lado, es para allá. Y lo del Señor cuando es para allá, es para allá. Por más que le busques la vuelta, por más que quieras otra cosa, ¿sí? Lo del Señor es hacia un lado, hacia una dirección, y si no encaja lo tuyo, ¿sí? Si lo tuyo no encaja en lo del Señor, ¿sí? Te vas a encontrar oponiéndote a Cristo. ¿Sí? Yo sé lo que le estoy diciendo, porque uno a veces dice, quiere y tiene un buen deseo y tiene una buena, voy a decir, disposición incluso para hacer cosas, ¿sí? Pero lo interno de uno está en contra. ¿Está bien? Los judíos tenían conocimiento de la Escritura, pero estaban en contra. Pablo mismo, ¿sí? Él, ¿sí? Se le tuvieron que caer escamas de los ojos. Y estaba en contra hasta que el Señor le abrió los ojos. Ahora, acá pasa lo siguiente, ¿sí? No encontraron una acusación verdadera contra Pablo, ¿sí? Lo que hizo Galión, los escuchó, dijo, miren, el tema de ustedes, de la ley y de sus costumbres, vamos a decir así, y de cuestiones de nombres, es una cosa de ustedes. Arréglense en ustedes, ¿sí? Y ahí aparece entonces los echó del tribunal. Entonces los griegos, dice, apoderándose, y aparece ahí Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, ¿sí? Pero Galión no se hizo ni cargo, ¿sí? Lo golpean un poco a un cristiano, ¿qué importa? Está bien, ¿no? Sí, es así. ¿Qué se piensa? ¿Sí? ¿Qué importa? ¿El gobierno no le importa eso? ¿Está bien? No es interesante. Arréglense en una cuestión de ustedes, dice. Ahora, esta gente, este hermano que aparece acá también, que es golpeado, también se agolpa del Señor. ¿Sí? En este camino, ¿sí? Y esto es interesante ver, cómo esta gente va entendiendo el Evangelio y se va apropiando también de la visión de Pablo, ¿sí? Entonces, después dice, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, allí después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. ¿Saben? Los judíos tenían un voto, ¿sí? Que era de Nazareo, ¿sí? O el voto de Nazareato, que tenía que ver con dejarse el pelo largo, ¿sí? Y no hacer varias cosas. Bueno, Pablo tenía este voto, ¿sí? Cuando se cortaban el pelo, ¿sí? Terminaba el voto. ¿Está bien, no? ¿Sí? Usted si lo quiere hacer, ahí se lo, por si acaso. No, bueno, porque saben lo que va a pasar, cualquier cosa. No es para hacerlo, por si acaso. Ahora, ¿qué tenía que ver eso con una consagración? El voto tenía que ver con una consagración, ¿sí? Por eso era una evidencia, ¿sí? El pelo largo
tenía que ver con una consagración, está bien, ¿no? Ahora, lo interesante acá, ¿sí? Que acá aparece nuevamente Priscila y Aquila, ¿sí? Y estábamos hablando con Andrea y Andrea me decía, ¿cómo Priscila pasó a estar en el primer lugar ahora? La mujer. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? ¿Sí? Pues es interesante ver cómo Priscila pasó a tomar un lugar, ¿sí? Vieron que se los tomaba a veces cuando se escribían primero como principal. ¿Qué significa? Que la mujer esta Priscila, ¿sí? Tomó muy bien y tuvo muy bien clara el Evangelio. Incluso cuando se habla en Corintios, se habla en la carta, ¿sí? Y se saluda, ¿sí? A los hermanos esto, se habla de la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila, ¿sí? ¿Qué significa? Que al principio era la mujer de un judío. Está bien, ¿no? Pero ahora es una mujer, ¿sí? Que tiene clara y que tiene claro la visión y tiene claro el evangelio y va hacia un lado, ¿sí? Y que el Señor transforma también. Es interesante esto, ¿sí? Después de esto, ¿sí? Pablo siguió haciendo su tarea, ¿sí? Discutía con los judíos. También en un momento los judíos le rogaron, ¿sí? Que se quede con ellos por más tiempo, ¿sí? Pero él no accedió a eso, ¿sí? Porque él quería ir, ¿sí? A Jerusalén, ¿sí? Y en vez de eso fue a Efeso, zarpó a Efeso. Dice que habiendo arribado Cesarea, ¿sí? Subió, saludó a la iglesia, ¿sí? Que está en Antioquía, después pasó, salió de ahí, ¿sí? Y recorrió la región, ¿sí? de Galacia, de Frigia, dice, confirmando, dice, a todos los discípulos, ¿sí? Lo que él empezó a colocar, ¿sí? Lo que venimos viendo, ¿sí? Lo siguió fortaleciendo, confirmando a los discípulos, ¿sí? En todo esto, ¿sí? Estos hermanos estuvieron siempre con Pablo. Incluso ustedes van a leer de ellos, de Priscila y Aquila, ¿sí? Cómo ellos lo ayudaron a Pablo. Si ustedes buscan en la Biblia van a encontrar, ¿sí? Que fueron unos colaboradores, ¿sí? Impresionantes, ¿sí? Y la iglesia y la obra de esto del Señor y la visión del Señor, ¿sí? Se hace con nosotros, con personas, ¿sí? La iglesia, ¿sí? No comienza con un salón. La iglesia comienza con las personas, ¿sí? La iglesia se desarrolla con las personas, con colaboradores, con personas que miran la visión, ¿sí? Y siguen adelante y apoyan en todo sentido y en todo aspecto. Así es como se logran grandes cosas. Así es como se pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero es con las personas. Ni siquiera los recursos son importantes, ¿sí? Como en sí, como darle prioridad a los recursos, ¿sí? Porque la realidad es que las personas son las que hacen crecer, ¿sí? Las personas que tienen que mirar bien, ¿sí? Cómo estamos mirando hoy el Evangelio y cómo estamos mirando la visión que tenemos, ¿sí? Para desarrollarla. Nosotros y ustedes. No solamente ustedes, sino nosotros también. ¿Sí? Hay un desarrollo grande y ustedes vieron que la visión es muy grande y que hay un proyecto que es para ¿cuántos años? 200 años. Bueno, ¿cuánto estamos trabajando para los 200 años? ¿Sí? Bueno, hay mucho para hacer. Hay mucho. Es mucho el trabajo, ¿sí? Y esto, ¿sí? Va más allá, ¿sí? Incluso de lo que usted quiere hacer. Mucho más allá de su trabajo, de su casa, incluso de sus hijos. ¿Sí? Como la prioridad, le digo. No, el Señor es más grande, es mayor. Ahora, Aquila, ¿sí? Y mejor dicho, vamos a decirlo al revés, ¿sí? Priscila y Aquila se encontraron, no voy a hablar de Apolos, pero se encontraron con Apolos. Apolo dice que sabía bien la escritura, ¿sí? Acá en lo siguiente, del versículo 24 en adelante, ¿sí?
Y era un varón, dice, elocuente. A algunos les gusta la elocuencia, ¿sí? Era poderoso, dice, en la escritura, ¿sí? Así que si te encontrabas con un Apolo y querías discutir de algo, bueno, Apolo sabía muy bien la escritura, ¿sí? Pero estaba incompleto. ¿Y quiénes le hablaron a ellos? A Apolo. ¿Quién le habló a Apolo? Dice, vamos a leerlo. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Sí? ¿Y quiénes son? ¿Sí? ¿Quiénes son Priscila y Aquila? Y uno dice, ¿quiénes son? Para hablarle, ¿no? Porque vieron cómo es esto, ¿no? Cuando se trata de decir algo, ¿y quién te dijo? ¿No? No es así, ¿no? O sea, ¿con qué autoridad vos decís las cosas? Bueno, no. Pero si tenés claro el Evangelio y lo podés hablar, háblalo, porque tenés que dar la claridad. Está bien, ¿no? Porque uno dice, no, ¿y yo quién soy para decirte a vos? ¿Sí? Bueno, si yo tengo la claridad, te lo tengo que decir. Esto es así, así y así. ¿Sí? Porque él predicaba el Evangelio, pero predicaba el Evangelio con el bautismo de Juan nomás. ¿Sí? Y no alcanza con eso. Está bien, ¿no? E incluso Pablo, cuando empieza a recorrer los lugares, ¿sí? La gente que recibió el Evangelio por Apolos no sabían que había Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es necesario tener, ¿sí?, el mensaje completo. ¿Sí? Completo tiene que ser. La iglesia tiene que completarse, ¿sí? Tener una claridad. Miren, ¿sí? Hay muchísimo para hacer, ¿sí? Si ustedes quieren preguntar qué hay para hacer, bueno, vengo un día en la semana y yo le digo todo lo que hay para hacer. Como para hacer hay mucho, ¿sí? Y imagínense, para orar hay mucho, ¿sí? Para clamar hay mucho. Ahora, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, ¿sí? Entonces, ¿sí?, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos, dice, le animaron y le escribieron a los discípulos y para que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, ¿sí? ¿Qué recibió Apolos? Una palabra, una dirección. Se completó lo que faltaba, ¿sí? Y los hermanos estos mismos oraron por él, los enviaron y le dieron una carta para que los otros hermanos los recibieran, y fue de provecho, ¿sí? Ahora, todo esto comienza con Pablo, ¿sí? Vamos a decirlo así. Y comienza Pablo, ¿sí?, junto con ellos, con Priscila, con Aquila, y se empieza a añadir gente, y empiezan a ver la visión de Dios, porque no es una visión de la iglesia en sí, ¿sí? Le voy a decir algo, porque a lo mejor usted piensa que, bueno, la visión es de la iglesia. La visión es de Dios. La visión es de Dios. La visión para que la gente conozca a Cristo es de Dios. No se trata de una visión de nosotros en sí, sino de Dios. Por supuesto, nosotros lo tenemos escrito, sabemos cómo hacer varias cosas, están ahí, pero la visión tiene que ver con el deseo de Dios, que la gente se convierta, ¿sí? Y una de las cosas que deberíamos procurar nosotros es en transformarse en un colaborador de Dios. En una persona que colabora codo a codo, ¿sí?, juntos, ¿sí?, orando. Por eso es tan necesaria. Miren, el otro día veía algo, notaba algo. Muchos de nosotros estamos en pie, ¿sí?, por oraciones de hace más de 7 años. Y hoy estás viviendo victorias por la oración que tuviste tiempo atrás, ¿sí? Pero que no se agote. ¿Está bien? Que el vaso o la copa, ¿sí?, no se acabe, porque hay que seguir teniendo victorias, ¿sí? Y hay que seguir buscando al Señor, y hay que seguir en lo del Señor, ¿sí? Porque uno dice, bueno, llegaste a un punto, ¿sí?, y estás ahora, ¿cómo se siente usted? Dígame usted la palabra, ¿cómo es? ¿Se siente cómodo?
¿Sí? Está cómodo ahí en la silla, está cómodo. ¿No? De verdad, no, en serio, digo, está cómodo. Usted pruebe el respaldar ahí un poco, ¿no? Apóyese bien, estira el pie. ¿Está bien, no? ¿No? Se ríe, ¿no? ¿Sí? ¿Quiere una silla con almohadón? ¿Sí? ¿No? Algo así, ¿no? Más cómodo, más cómodo. ¿No? ¿Algo más cómodo quiere? Bueno. ¿Sí? Bueno, miren, estamos contentos, nos sentimos bien, ¿sí? Pero eso no significa todo, ¿sí? Lo de Dios es mucho mayor, hay mucho más que alcanzar, ¿sí? No se confunda, ¿sí? O si usted siente que ya alcanzó todo y tiene la comodidad y se siente bien y está satisfecho, ¿sí? Bueno, algo pasa, ¿sí? Algo pasó, ¿sí? Porque deberíamos como buscar intensamente lo del Señor. Usted, dígame una cosa, dígame en esto que digo yo, ¿sí? Porque hoy le estoy hablando, ¿sí? De esto de poder tomar la visión del Señor, ¿sí? Lo que Pablo tomó, ¿sí? Y esto de predicar el Evangelio y que la gente se va añadiendo y va colaborando y ayudando a que se lleve a cabo esta obra, ¿sí? O este desarrollo, ¿sí? Tiene que ver con el Espíritu Santo y lo que Dios quiere. Ahora, si usted no lo puede ver, ¿sí? ¿Sí? Aunque sea, miren, no lo veo, ¿sí? Ayúdenme. No puedo ver cuál es la visión. O no la entiendo. O todavía no me metí. ¿Sí? Pero entiéndame lo que le digo esta mañana porque es muy importante. Porque lo del Señor, ¿sí? Va a empezar a correr. ¿Sí? Va a empezar a ir hacia un lado. ¿Sí? Y usted va a ver que va a ir hacia el otro lado. Y usted se va a encontrar que el agua, dice, pero va en otra dirección. ¿Usted se paró alguna vez en algún río, arroyo? ¿Sí? Y usted ve que corre, y usted va y nunca fue en dirección contraria, ¿sí? Y usted ve que algo, no sé, algo que está, una rama, se la lleva, y esa rama no la ve más, al menos que vaya al lado del río, corriendo, y ¿hasta dónde va a llegar esta rama? ¿Sí? ¿Hasta dónde va a llegar lo del Señor? Dos cosas. O va para allá o se queda quieto. Pero de las dos formas, ¿sí? Usted no va a ver lo que va a pasar. O sea, va a ver el río, va a ver todo, ¿sí? Pero es como decir, no, yo quiero ser parte, ¿sí? Es más, si pudiera hoy, le pegaría una patada a la silla para decir, basta la comodidad, Señor. No, le digo en el sentido de decir, ¿qué me pasa? ¿Qué se me pegó? ¿Qué se nos ha pegado? ¿Sí? ¿Qué hay acá? ¿Sí? Que no puedo mirar, que no puedo ver. ¿Sí? Es como decir, hay que levantarse, porque la visión del Señor es grande. Y el Señor me ha incluido. Y si a mí me colocó como pueblo suyo, significa que ese pueblo también va hacia allá. Amén. Póngase de pie esta mañana. No patee la silla, por favor. ¿Sí? Póngase de pie en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Señor Jesucristo, te honramos. Te honramos. Te honramos, Jesucristo, te honramos. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesucristo. Busque al Señor Jesucristo en este día. Aleluya. Busque a Jesucristo. Busque a Jesucristo, búsquelo ahí en el nombre de Él mismo,
Nombre dice que sobre todo nombre. Ese es el nombre que los judíos no querían oír, el nombre de Jesucristo. Los judíos no querían oír el nombre de Cristo. Tenían temor a cambiar, tenían temor a descubrir el corazón, tenían temor a ser expuestos. Señor, en esta mañana, Señor, vimos al apóstol Pablo, pero también vimos, Señor, personas que se fueron añadiendo, Señor, al propósito eterno, Señor, como Priscila, como Aquila, como Crispo, Señor, como Sostenes, como este hombre llamado Justo, como Apolos. Señor, que el mismo mensaje del Evangelio lo sabía Pablo como lo sabían ellos. ¿Sí? Y tenían la claridad, Señor, hacia dónde tenían que ir, Señor, y cómo tenían que hacer. Señor, en este día, Señor, te pido, Señor, por todas las personas, por la iglesia, para que en esta mañana, Señor, en esta hora, Señor, se aclare el corazón, se aclare incluso la dirección, Señor, hacia dónde van los pies de las personas. Señor, que hoy puedan mirar, Señor, mirar sus pies, hoy puedan mirar hacia dónde van, hacia qué camino, o qué camino están tomando, o qué camino, Señor, han elegido. Pero, Señor, ese camino, si está en dirección contraria, si ese camino, Señor, es oposición a Cristo, se opone a ti, te resiste, si ese camino es, Señor, elegir no cambiar, elegir no aceptar la verdad, Señor Jesucristo, perdona en esta mañana, Señor, perdona, Señor Jesucristo, perdona esta mañana, Señor, perdona, Señor, ese corazón, perdona ese corazón que no quiere, que no acepta, que ya eligió otra cosa. Señor, esta mañana perdona. Tené misericordia solamente, Señor. Tené misericordia, Señor. Tené misericordia, Jesucristo. Tené misericordia. Tené misericordia en esta mañana. Tené misericordia. Tené misericordia de nosotros. Tené misericordia de cada persona, Señor. Señor, en esta mañana, Señor, abrí los ojos. Abrí los ojos. Abrí nuestros ojos. Señor, abrí nuestros ojos. Abrí nuestros ojos, Señor, y que podamos salir de esta mañana de también, Señor, de este sentido y esta sensación de que estamos bien en un sentido de comodidad, pero una comodidad que nos paraliza, Señor, nos paraliza en esto de movernos y de llevar a cabo, Señor, tu plan, de llevar a cabo, Señor, la fe, de llevar a cabo, Señor, la visión que tenemos en la iglesia y la visión que tenemos, Señor, que es tuya, de que las personas, Señor, sean libres de las tinieblas. Señor, que las personas sean libres de las tinieblas. Señor, tú nos has dado una visión grande, Señor, y es lo que tú viniste a hacer, Señor. Justamente, Señor, a libertar a los cautivos, Señor, en tu nombre, Jesucristo, en esta hora. Señor, en esta hora, Señor, si hay alguien acá, Señor, que está en cautividad, si hay alguien en esta mañana con cautividad, Señor, que está, Señor, incluso, Señor, se siente entenebrecido, Señor, está entenebrecido, está en tinieblas esta mañana, Señor, que esta persona, Señor, se abra para él o para ella el Evangelio, Señor, para que crea, Señor, y tú la salves, y sean perdonados los pecados, Señor, y sean perdonados los pecados, Señor, y venga, Señor, venga, sea trasladado de las tinieblas al reino de Dios, al reino de Jesucristo. Padre, esta mañana, abre
abre el tiempo, este tiempo que se abra de salvación para los que están acá adentro. Señor, para los que están acá adentro en esta hora, se abra el tiempo de ser salvo, de alcanzar misericordia en este día. Señor, que alcancen misericordia esta mañana, que alcancen. Señor, que pueda expresarse esa persona y pueda decir: te necesito, Jesucristo. Si vos sos esa persona que necesitas que Cristo te salve y perdone los pecados, yo te voy a pedir que ores al Señor ahí. Diga: Jesucristo, te necesito. Jesucristo, te necesito. Jesucristo, mi corazón está en tinieblas. Mi corazón está oscurecido, Señor, y necesito ver. Necesito claridad. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Perdónanos mis pecados, Jesucristo. Perdóname. Incluso, Señor, me he opuesto tantas veces. Y tantas veces he ido en otra dirección. Señor, que no me ha importado. Pero, Señor, te suplico que hoy te apiades de mí. Me ayudes a encontrar misericordia y me perdones y me salves. Señor, mira mi corazón y sálvame. Limpiame de toda maldad. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Levante sus manos al Señor. Levante sus manos a Jesucristo. Ah, Señor. Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, quiero ir hacia donde tú vas. Quiero ir hacia donde tú vas. Quiero ir en la dirección que tú quieres que vaya la iglesia, que vaya mi casa, mi familia, mi hogar, la dirección del Espíritu, la dirección, Señor, que tiene que ver con tu propósito eterno. Señor, transformaste esa mujer, Priscila, se transformó en una persona, Señor, de renombre, Señor, y que también, Señor, fundó una iglesia en su casa. Se fundó una iglesia en su casa. Señor Jesucristo, Señor, colocaste gente colaboradora, gente que apoyaba en todas las cosas para que el Evangelio y la prédica del Evangelio creciera, avanzara, se multiplicara, Señor, y en todo lugar donde, Señor, llevó el Evangelio Pablo, estaban todas estas personas, Señor, colaborando, ayudando, orando. Señor, en tu nombre, Jesucristo, transfórmanos esta mañana en personas con un corazón así. Un corazón, Señor, que está dispuesto a todo, Señor, está dispuesto a llevar el Evangelio, está dispuesto a hablar la palabra. Señor, cuando le hablaste a Pablo y le dijiste: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Señor, yo sé que hay mucho pueblo en esta ciudad. Lo mismo que en esa ciudad, en esta ciudad hay mucho pueblo. Hay mucho pueblo, Señor, y nos estás hablando a nosotros, Señor, que no callemos, que no temamos, que hablemos, Señor Jesucristo, y que no tengamos miedo de nada, que nadie podrá tocarnos, Señor Jesucristo. Señor, esta es la hora en donde, Señor, se tiene que producir una libertad grande, Señor, incluso, Señor, en nuestra forma de pensar, en la forma, Señor, de ver el Evangelio y ver la iglesia, que hoy, Señor, esto se rompa, se caiga, Señor, que podamos ver que se trata, Señor, del propósito eterno de Dios, de Cristo, que es eterno esto, que es para siempre. Señor Jesucristo, abre nuestros ojos esta mañana, abre nuestros ojos, abre mis ojos, dile al Señor que abra tus ojos, abre mis ojos,
Abre mis ojos, Señor Jesucristo. Abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo quiero, Señor. Ora al Señor. Sea sincero usted con el Señor. Con el Señor Jesucristo sea sincero usted y dígale usted lo que de verdad está en el corazón de usted y que el Señor colocó. Yo sé que el Señor colocó en mi corazón esto de ser parte del ministerio, de llevar a cabo el propósito de Dios, de llevar a cabo la visión que el Señor nos dio. Pero usted sabe cuál es su lugar. Si usted sabe, ora al Señor y al Señor. Y deje que el Señor lo tome y deje que el Señor haga con usted. No tenga miedo. Aleluya. 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 Si yo le pregunto a usted esta mañana, si el Señor nos preguntara, ¿no? ¿Quiénes son los que me van a seguir y me van a apoyar? ¿Sí? Y me van a seguir, ¿sí? Si el Señor nos preguntara. Y van a poner su esfuerzo y su corazón y su voluntad. Apoyar. Incluso acá, esta tarea tiene un costo, ¿sí? De tiempo, de sacrificio, no solamente de oración, sino incluso de viajar, de apoyar, de animar, de hacer contactos. ¿Sí? Es una tarea muy grande. Si el Señor nos pidiera hoy, si nos dijera a nosotros, si le dijera a usted, ¿qué le diría al Señor? Le diría, ¿yo quiero o yo puedo? ¿Sí? ¿Yo quiero como algún día o yo puedo ahora? ¿Sí? Señor, escucha nuestros corazones hoy. Escucha nuestros corazones. Señor, queremos ir conforme a la voluntad tuya y la del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Hay mucho el desarrollo, hermanos. Es mucho, mucho para hacer. Mucho, hay mucho. Voy a decirle esto, es mucho, ¿sí? Y espero que usted pueda responderle al Señor en el Espíritu. Pueda responderle al Señor. ¿Sí? Aleluya. Aleluya. Vamos a adorar al Señor un momento, cantarle. Aleluya. Aleluya. Acá estoy, Señor. Acá estoy, Señor. Acá estoy. Muchos de ustedes, el Señor les habló hace tiempo de esto, mucho tiempo.
mucho tiempo, pero algo pasó, algo los oscureció. Se tapó eso de ese sentir que usted tenía, que fue por el Señor, de ayudar, de colaborar, de hacer todo lo que había que hacer. Bueno, haga a un lado esa oscuridad hoy y vuelva a lo del Señor. Aleluya. Heme aquí, Señor, yo iré, Señor. Heme aquí, Señor, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Aleluya. Ábrale el corazón al Señor. Ábrale el corazón a Jesucristo. Ábrale al Señor su corazón. Ábrele al Señor el corazón.
Porque si usted le abre el corazón al Señor, se van a abrir puertas innumerables. Si la iglesia le abre el corazón a Cristo, se abren puertas. Se abren puertas, muchas puertas. Ábrale el corazón en esta hora. Significa entréguese. No lo cierre, ábralo. Jesucristo. 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 Aleluya, 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 aleluya. ¿Usted quiere lo del Señor? Amén. ¿Quiere lo de Cristo? Bueno, métase en el río. Métase en lo de Cristo. Anímese esta mañana y métase en lo de Cristo. ¿Sí? Esta mañana usted tiene que despegar, tiene que soltar, se tienen que soltar esas cargas de opresión, se tienen que soltar las cargas que usted tiene, eso que usted carga, suéltelo. Usted tiene miedo en soltar, pero si quiere el río tiene que soltarlo, porque el río lo va a arrastrar. Lo del Señor es muy fuerte, es muy fuerte. Muy fuerte lo de Cristo. Tiene que desearlo tan profundamente al Señor y va a poder ver y va a tener la claridad y se va a animar su corazón y se va a animar su vida y se va a levantar y va a poder ver con claridad lo que el Señor quiere hacer. Aleluya, 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 Señor. Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Señor. Señor Jesucristo. Acá estoy, Señor, acá estoy. Acá estoy. Dele una respuesta hoy al Señor. ¿Puede darle una respuesta al Señor? ¿Puede decirle al Señor? ¿Puede hacerle llegar al Señor lo que va a hacer? Ah, Señor. Acá estoy, Señor Jesucristo. Acá estoy, Señor Jesucristo. Acá estoy. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor, esta mañana, Señor, derramá sobre la iglesia tu espíritu, Señor. Señor, que la iglesia reciba fuerza, Señor,
Que la iglesia tenga espíritu de gracia, espíritu de oración. Señor, que tenga fortaleza la iglesia. En este día, Señor, que venga un espíritu, Señor, también de servicio. Señor, un espíritu, Señor, de participar en las cosas celestiales. Señor, en tus propósitos. Señor, que en este día también se caigan cargas. Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, que ellos mismos puedan hoy soltar cargas de opresión. Soltar incluso cosas que arrastraron por años, que este día se puedan liberar. Liberar el cuerpo y el alma, la mente. Señor, y puedan responderte con todo el ser. Aleluya, 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 aleluya. Jesucristo, te honramos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. El Señor te bendiga en esta mañana. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga grandemente. Esta mañana, tu espíritu, sí, tu espíritu y todo tu ser le puedan responder al Señor. Todo tu ser pueda responderle. Todo tu ser, incluso estés inquieto, ¿sí? Incluso algo te pasa en tu vida, en tu corazón, algo te tiene que ocurrir, incluso físicamente. Sí, y que el Espíritu Santo te mueva, te lleve, te guíe, que te hable, que al leer la Escritura el Señor te revele. Sí, que también, sí, cuando el Espíritu Santo te llame a orar y te busque el Espíritu, le respondas. No a nosotros, sino al Espíritu de Dios que conduce, que guía a la iglesia. Si usted está dispuesto, va a hacer grandes cosas el Señor. La iglesia no es de sola una persona. La iglesia no es una persona, no es un pastor. Sí, la iglesia es un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Le responde a Cristo. Aleluya. ¿Sí? Y honramos, ¿sí?, al Señor. Dele gracias al Señor. ¿Sí? Yo sé que me gustaría decir un montón de cosas, pero yo creo que usted ya sabe qué tiene que hacer esta mañana. Ya sabe. Es muy fuerte lo del Señor. Tómelo, agárrelo y hacia Él. ¿Sí? Dios te bendiga mucho.